Perspectiva humanista. Aproximación que señala que todos los individuos, por naturaleza, luchan por crecer, desarrollarse y tener control sobre su vida y comportamiento. Los psicólogos humanistas sostienen que cada uno de nosotros posee la capacidad para buscar y alcanzar la realización. Me llamo Isidora Ríos, tengo 27 años, soy psicóloga, hace 3 años que me titulé. Podría decir que especialización sería como la psicoterapia humanista, que ha sido lo que me he dedicado a trabajar, que tiene más que ver con una actitud que con adherir a una teoría. De hecho, en el humanismo no se adhiere a una teoría, ¿ya? No se busca una teoría, sino que está más bien basado en la ética del respeto hacia la persona. Esto ya más como, podría ser más como psicoterapia, más en lo clínico, en donde la forma de acercarse al fenómeno, que sería la persona, es desde el respeto y la apertura. También hay un concepto importante que es la epogé, se habla. No es como uno lo utiliza mucho en terapia, pero la epogé se refiere a poner entre paréntesis. La capacidad de poner entre paréntesis mi pasado, mis pensamientos, mis interpretaciones, mis prejuicios. Solo puedo acceder a él como desde la apertura, en el sentido de que no lo estoy entendiendo en base a una concepción mía de cómo es lo humano, sino de en el mismo diálogo que se va a ir generando con la persona, se va a ir abriendo nuevas comprensiones, nuevas formas de entender el mundo, que eso es lo que puede ayudar a la persona. Tomando a Rogers, que ha sido uno de los mayores investigadores de humanismo, donde él analizó muchas horas de psicoterapia, investigando cuál era como el factor de cambio, cuál era el agente movilizador para el cambio terapéutico. Desarrolló mucho su pensamiento, su enfoque de cómo ver al humano. Y habla él de que lo más importante es el tipo de relación. Es el tipo de relación que va a existir entre terapeuta y paciente. La terapia va a ser un proceso en que la persona se dé cuenta. Parte del enfoque humanista es que el espacio terapéutico es un espacio donde la persona, el paciente, puede de alguna forma reestructurar su forma de relacionarse. Que la persona se dé cuenta de sus propios procesos, se dé cuenta de sus pensamientos, se dé cuenta de sus emociones, se dé cuenta de lo que siente en el cuerpo. El cuerpo es muy importante en el enfoque humanista, ¿ya? Si es que no es lo más importante. Rogers igual desarrolla una teoría de la personalidad, que es donde él plantea que cuando nacemos, lo único que uno busca como ser humano es sobrevivir, ¿cierto? Y protección. Ya, entonces estamos todo el rato en búsqueda de que se satisfagan nuestras necesidades, po. Entonces él plantea que a medida que vamos creciendo y estamos en esta búsqueda de obtener amor y aceptación incondicional, nos desconectamos de nuestra sabiduría organísmica. La tendencia actualizante es el impulso de todo ser humano de estar bien, de actualizarse, de desarrollar todo su potencial. Maslow, que fue el que como que pionero en la psicología humanista, ese era su enfoque principal, el desarrollo del potencial humano. Entonces él dice que a medida que vamos creciendo y buscando esta aceptación incondicional, vamos relegando aspectos de nuestra experiencia, y que desde ahí se empieza a generar el desajuste psicológico, donde se va generando una incongruencia entre mi valoración organísmica y la idea que yo tengo de mí mismo. En el origen de la psicología emerge primeramente el psicoanálisis, denominado como la primera fuerza, luego toda la concepción cognitivo-conductual, y que la época que surge, que es la década de los 40, es más bien conductual, lo cognitivo todavía no aparecía. Eso es la llamada segunda fuerza. Y un poco en respuesta a estos dos grandes bloques en psicología, emerge un grupo de psicólogos críticos respecto a la posición psicoanalítica y críticos respecto a la posición conductista, y es donde se empieza a gestar o emerger esto que hoy día llamamos, o que en algún momento se llamó, la tercera fuerza, que es la psicología humanista. Emerge en Norteamérica cuando Maslow
Abraham Maslow instaura, digamos, este modo crítico de posicionar el ámbito de la psicología. ¿A qué me refiero? Se critica, por ejemplo, a un psicoanálisis causalista, a un psicoanálisis que busca la comprensión del comportamiento humano en causas remotas. Por eso toda la teoría freudiana está sustentada en la búsqueda de causas remotas en el desarrollo personal que tuvo un individuo de la infancia. Se habla de traumas de la infancia, se habla de etapas del desarrollo de la infancia. Entonces hay una crítica respecto a un modelo causalista de explicación del comportamiento, o que hacen los planteamientos iniciales de Maslow, centrar el estudio del comportamiento primero puesto en la persona, puesto en el ser humano, y cambiando paradigmáticamente hacia un enfoque holista. Quiere decir que nos interesa el todo, que nos interesa la integralidad del ser humano y no sus partes aisladas, que tenemos una mirada amplia de la persona, y no solo psíquica, como se plantea desde el psicoanálisis clásico, o no solo conductual, como se plantea desde el conductismo, y que emerge con la figura de Maslow, de luego Carl Rogers, Bugenthal y una serie de autores que inician este movimiento en la década de los 50 aproximadamente en Norteamérica. La psicología humanista tiene un método, y ese método es la fenomenología. ¿Y qué es la fenomenología? La fenomenología es describir y comprender un fenómeno. En nuestro caso particular, comprender un comportamiento, comprender a un individuo, comprender a una persona. Fritz Perls es el creador de la psicoterapia Gestalt, y que, hay una cierta distorsión en la actualidad respecto a lo que es la Gestalt, que Claudio Naranjo, también actualmente psiquiatra que les hablaba chileno, que la aclara en uno de sus libros, porque él fue discípulo de él y fue su brazo derecho inclusive durante tanto tiempo. Bueno, Naranjo dice respecto de que la Gestalt no tiene nada que ver con esta teoría de figura y fondo alemana que se habla mucho de Gestalt, ¿ya? Y debe ser cierto porque Naranjo fue el brazo derecho durante muchos años de Perls, ¿ya? Él desarrolló una técnica que permitía, como que la llamaba la silla caliente. Lo que hacía era como decir: ya, cierra los ojitos, ahora imagina que tu papá está ahí al frente y háblale. Dile en el aquí y en la ahora qué es lo que te pasa, qué es lo que te hizo. ¿Fijas? O sea, Fritz Perls ahí como que de un plumazo crea una técnica que inhibe esto de hablar acerca de alguien, sino que él decía habla con. Para Perls, él decía que la relación con el paciente tenía que ser ateórica. O sea, él decía que no servían de nada las tremendas explicaciones respecto a lo que les pasaba a las personas, sino que más bien un buen terapeuta lo que hace es pararse sin ninguna teoría. La teoría la dejo sentadita ahí afuera, me paro frente a la persona que estoy aquí y con mis sentidos basta y sobra para ser un buen terapeuta. Esto nos lleva también a que la terapia Gestalt desarrollada por Perls es una terapia que podemos llamar también fenomenológica, que es una terapia más bien descriptiva, en donde el terapeuta lo que hace es describir, no enjuiciar, y a través de describir también vamos ayudando a que la persona vaya como desarrollando el insight o la toma de conciencia. Es una terapia humanista, pero que también es psicodinámica, y cuando digo psicodinámica me refiero a que un modelo psicodinámico cuando cree en ciertas cosas del psicoanálisis, pero no en todo. Pensando que se titulan al año unos 2000 psicólogos, podemos pensar que, no sé, de esos 2000 humanistas serán, no sé, unos 100, 200. Y con pregrado es bien poco lo que se enseña humanismo, al menos en mi caso tuve un año solamente de humanismo. El postítulo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es un postítulo, si bien es de psicoterapia humanista, es un proceso de autoexploración. Siento que la universidad te va a entregar siempre como lo que le corresponde, entregar un piso sólido de herramientas en general. Ahora las formaciones ya en enfoque tienen que ser después de eso, como más específica, porque igual las formaciones duran como 3 años.
Creo que más en la consulta privada. O sea, de todas formas hay psicólogos humanistas que pueden trabajar en instituciones públicas, en CESFAM, COSAM, hospitales, colegios, en todos lados. Lo clínico sí lo he tenido que desarrollar en la consulta privada. Dedico como unas 30 horas a la consulta semanalmente. Niños, jóvenes, adultos, familia. Sí, trabajo con distintos rangos etarios. Yo creo que a todos, al menos aquí en el centro atendemos a niños, adultos, adolescentes, parejas, familias. Y también, no sé, por mi experiencia trabajando en colegio y trabajar con niños, con profesores. Entonces yo creo que no se limita a un espacio. Se puede trabajar también en individual, ¿ya? También un enfoque que puede ser utilizado en organizaciones a nivel, por ejemplo, de capacitación. Sí, el Colegio de Psicólogos, la Sociedad Chilena de Salud Mental. Desde ahí, desde el enfoque humanista, no imponer un precio también, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues yo te puedo decir, ya yo cobro 25 lucas la sesión, pero si la persona no me puede pagar 25 lucas, no la voy a dejar de atender por eso. Yo gano como entre la consulta y la pura consulta, a mí me deja actualmente cercano a los 2 millones de pesos mensuales, ¿ya? Ahora, ese es mi sueldo y también me toca ver a mis colegas que no ganan eso, o sea, yo veo como a mis colegas igual, yo como les digo tengo 20, 25 personas promedio a la semana y eso es casi todo el año. Mis colegas yo veo que tienen 2, 3, 4 pacientes y no les es muy fácil la vida. Ya, yo siento que las competencias básicas para hacer una terapia humanista es la empatía, ser empático, ser respetuoso con la persona también, respetar su propio marco de referencia, entendiendo marco de referencia desde lo mental, ¿cierto? Desde lo mental o su experiencia directa, de cómo esta persona interpreta la realidad. Tiene como los sensores personales bien limpios, porque el estar trabajado te va a permitir comunicarte bien, proteger cuando hay que proteger, quizás también confrontar un poquitito más duramente y cariñoso a la vez cuando es necesario en una situación. Te va a permitir moverte desde distintos como dominios emocionales que son necesarios en la relación terapéutica y en la comunicación con el otro. En el enfoque humanista siento que es como algo súper importante hacer un proceso de autoexploración, que puede ser con terapia o puede ser con un postítulo del tipo que estoy haciendo yo, porque lo humanista tiene que ver con una actitud, no con unas teorías. Entonces podemos estudiar mucho, léete todos los libros que queráis, pero eso no va a tener nada que ver con tu aptitud como terapeuta. Respecto a estas características o cualidades que debe tener una persona que se forma en psicología humanista, yo diría que no existen características tan especiales, ¿ya? Basta con ser un ser humano sensato, un ser humano con cierto grado de moral y ética como para formarse en el enfoque. Pero yo, si tuviese que señalar ciertas cualidades que son importantes, claro, tienen que ver con una persona que sea capaz de mirarse y mirar, de comprenderse y comprender, es decir, ser una persona dispuesta al encuentro, dispuesta a la observación, dispuesta a la comprensión y por sobre todo dispuesta al diálogo. Los psicólogos humanistas que nos dedicamos, por ejemplo, al ámbito clínico o al ámbito terapéutico, como yo lo hago, somos personas que tenemos disposición al diálogo, que tenemos disposición al encuentro personal, que no nos asusta el encuentro personal, que nos involucramos del encuentro personal. Y aquí, solo como un ejemplo, en el psicoanálisis clásico, el terapeuta psicoanalista clásico, ortodoxo, freudiano, es un terapeuta que se aleja de la relación interpersonal con su paciente y más bien hace una mirada analítica, bueno, de ahí deriva la palabra análisis,
del mundo psíquico de la persona. Pero no hay encuentro, no hay una relación. De hecho, es clásica la figura de un diván en donde la persona está tendida y su terapeuta en la parte posterior del diván sin mirarle la cara y solo tomando anotaciones y no hablando mucho. En psicología humanista hay un encuentro interpersonal significativo, hay un contacto cara a cara, hay una relación de miradas. El terapeuta humanista acepta que hay una dinámica de relación. Por supuesto, en un contexto y en un marco terapéutico. Yo no soy amigo del otro, no soy la pareja del otro, sino que soy el terapeuta, pero tenemos un encuentro interpersonal, tenemos un diálogo, se da una dinámica de interacción que el terapeuta humanista, iba a decir gestáltico, pero los gestálticos somos humanistas, se da un encuentro que el terapeuta acepta y que acepta y además lo usa como una herramienta importante de trabajo terapéutico. Cuando yo me encuentro con una persona que viene a pedirme ayuda en una sesión de terapia, no sé nada de esa persona, pero quiero comprender todo de esa persona. Y desde esa comprensión conjunta, porque es una comprensión conjunta con el otro, emergen las posibilidades de cambio. Por supuesto que sé de teoría y por supuesto que dentro de mí hay un montón de preparación previa en términos de constructos psicológicos, de teorías, de hipótesis, etc. Pero cuando me encuentro frente a frente con un otro, hay un otro del cual no sé nada y del cual necesito saber lo máximo. Ahí hay una diferencia sustancial. Entonces, aquella persona que se forme en la línea humanista debe ser una persona primero que acepte que la psicología se hace con los encuentros, que la psicología se hace cara a cara, que la psicología se hace desde el diálogo y que además tenga esta capacidad de abrir un espacio de comprensión conjunta y no suponer que uno las sabe todas. Si alguien tiene esa sensación de que no, yo soy el experto o yo soy el que sé de acá, a lo mejor no sea psicólogo humanista. Los psicólogos humanistas funcionamos desde la curiosidad, desde la ignorancia. No sé del otro, pero quiero saber del otro. Y juntos comprendamos. Y desde esa comprensión conjunta hay propuestas. Y por supuesto que para esas propuestas y en relación al cambio hay teorizaciones. Y ahí dependerá un poco del enfoque humanista en el que estemos situados. Es muy relevante Abraham Maslow, por supuesto que es muy relevante Carl Rogers, por supuesto que es muy relevante Eugene Gendlin, por supuesto que es muy relevante Fritz Perls, y así otros tantos más, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que también trato de instalar en el estudiante es que haya una comprensión, aun cuando sea introductoria, de estos autores. De por ejemplo, conocer a Viktor Frankl, que es algo que en alguna de las clases pregunté y como que todos me quedaron mirando con cara extraña quién es ese caballero. Son autores, son personajes que son ineludibles para entender mejor la psicología humanista. Entonces se tienen que trabajar, se tienen que revisar, se tienen que leer. Maslow, con toda su teorización respecto a la dinámica de necesidades o a la pirámide famosa de las necesidades, cómo es que hay una tendencia a la autorrealización. Rogers con su terapia centrada en la persona. Carl Rogers es tremendamente fundamental en psicología, y no solo humanista, sino que en psicología en general. Es quien puso el acento en que la terapia tiene que ver con la persona y el valor que tiene la persona en terapia. De hecho, su libro, que inicialmente se llamó Terapia centrada en el cliente, después cambió y hoy se llama Terapia centrada en la persona. Pero es quien trabaja
toda la temática de contacto y de relación terapéutica con un otro. Y ahí emergen, por supuesto, los temas como la empatía, la aceptación incondicional del otro, que son conceptos fundamentales desarrollados inicialmente por Rogers. La terapia gestal es una terapia humanista, entonces también trato de transmitir qué es la terapia gestal, cuál es el foco, esta terapia centrada en el darse cuenta, esta terapia centrada en el aquí y en el ahora. La terapia gestal es una terapia del aquí y el ahora, nos interesa más el presente que el pasado y el futuro. Una terapia holista por donde se le mire. Estos conceptos obtenidos desde la psicología de la Gestalt en Alemania, que son los conceptos de figura, fondo, las leyes de la percepción, que seguramente ustedes pueden haber algo visto en primer año, ustedes están en primer año, en psicología general, ¿ya? ¿Cuáles son las leyes de la Gestalt, ¿no? Las leyes de la percepción? Todos esos elementos están incorporados dentro de lo que se conoce como la terapia Gestalt, que, aclaro, no es lo mismo que la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt es una filosofía que surge en Alemania con Bertagner, Kafka y Kohler, en donde se trabaja qué es la percepción, los mecanismos de la percepción. La terapia Gestalt es algo que inventa Fritz Perls cuando empieza a ser contestatario en relación al psicoanálisis. Fritz Perls era psicoanalista. Y la terapia Gestalt toma elementos de la psicología Gestalt y los incorpora. Pero la terapia Gestalt no es solo psicología de la Gestalt, eso quisiera dejarlo en claro así como para que se entienda, ¿ya? No es lo mismo la psicología de la Gestalt que la terapia Gestalt. Invitar a la gente que la terapia no es para gente loca, no es para gente que está en crisis, no es para gente que está en duelo, sino que es para un espacio para hacer un proceso de autoconocimiento, pues, de yo abrirme a todas las áreas de mi experiencia, pues, permitirme ser quien soy realmente, dejando de lado mis patrones mentales, los patrones infantiles, los condicionamientos infantiles, incluso los condicionamientos sociales, pues, que son tan fuertes, ¿cierto? Los condicionamientos culturales. Es un enfoque muy lindo, es súper integrativo y en ese sentido como que es una invitación a que lo conozcan, ¿ya? Porque como que no excluye otros elementos teóricos o otro enfoque, trata como de integrarlo, integra trabajo con cuerpo, con música, elementos psicodinámicos, una relación cálida, integra la creatividad, o sea, es como, tiene como hartas herramientas. Yo siento que es un movimiento que está en constante apertura, que no es cerrado, por lo tanto se permite la evolución y la flexibilidad, y creo que eso es bueno. Ahora, también es una herramienta que se concilia con algo muy importante, que lo dicen los griegos. O sea, los griegos, si hay dos cosas que nos muestran en su cultura y que forman como parte de los dos pilares fundamentales del templo, que un pilar dice conócete a ti mismo y todo en su justa medida, y un terapeuta necesita conocerse a sí mismo, ¿ya? Y es una bonita manera de acercarse al desarrollo humano y al autoconocimiento.